Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí es una bendición poder compartir contigo uno de los temas que a mí más me apasionan y tiene que ver con la gracia divina. Porque muchos de nosotros no entendemos lo que realmente es la gracia y peleamos, queremos por nuestras propias fuerzas lograr cosas que solamente mediante la obra de la gracia podemos hacerlo. A veces nosotros no entendemos a totalidad lo que significa salvados por su gracia, porque nosotros no concebimos un sistema de amor de manera correcta. La mayoría de nosotros cree que para ser amados debimos haber hecho algo y no entendemos que la razón por la que Dios decidió amarnos fue por el puro afecto de su voluntad. Cuando vamos a hablar de la gracia divina, necesitamos entender entonces algunos conceptos con mucha claridad, porque es la gracia lo que nos saca a nosotros donde la ley constantemente nos coloca. A veces nosotros no podemos lidiar con nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas, con deseos, anhelos, cosas que queremos hacer que nos llevan a pecar. Y es por eso que la salvación que se nos otorgó fue a través de una obra de gracia. Pero cuando no tenemos esto claro, creemos que tenemos que ayudar a Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en Efesios 1:5. Vamos a comenzar citando esta escritura. Y quiero citarla porque es la que establece la razón por la cual Dios nos escoge, el cómo Dios nos escogió y el por qué lo hizo. Fíjese que aquí dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivó a Dios para salvar a un grupo de pecadores, de lo cual yo soy la primera? Algo similar dijo el apóstol Pablo. O sea, ¿qué motivó a Dios para escogerte a ti que estás mirando esto? ¿Fue tu fidelidad hacia Él? ¿Fueron tus buenas obras? ¿Era que tú podías mantenerte apegado con todo tu ser a lo que dice la palabra? ¿Era que no ibas a fallar en guardar sus mandamientos? O sea, ¿qué motivó a Dios de nosotros para que Él hiciera todo lo que hizo para al final salvarnos? Aquí dice que Él nos predestinó para ser primero adoptados. Entender la adopción desde el contexto en el que Pablo lo está diciendo en Efesios 1:5 revoluciona el entendimiento de cualquiera. Porque lo que Pablo está diciendo ahí no es cualquier cosa. Usted tiene que entender primeramente cómo en Roma, que era el imperio que en ese momento gobernaba a toda, por así decirlo, Jerusalén había sido conquistada por Roma. Jerusalén pagaba impuestos a Roma. Por ende, cuando el apóstol Pablo está hablando de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y anote eso por ahí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el apóstol Pablo está haciendo referencia a que la adopción que en Roma se llevaba a cabo, que cambiaba por completo el contexto en el cual una persona que naciera bajo un régimen de esclavitud podía verse si algún pater familia determinaba escogerlo para salvación, para adopción. Lo que Pablo aquí está diciendo no es poca cosa, porque en aquel entonces, cuando en Roma se escogía a alguien para ser adoptado, lo que Roma estaba diciendo era lo siguiente: esta personita o esta persona que ha sido escogido para la adopción, lo que yo estoy diciendo es que yo como pater familia me voy a hacer cargo de todo lo que esta persona requiere. Yo le voy a dar todo mi derecho legal para ser parte de mi familia. Eso tenía privilegios, tenía deberes, pero sobre todo te daba derechos. La adopción es un derecho que correspondía al pater familia. ¿Y cuál era el derecho? Bueno, yo te voy a hacer parte de mi familia. Lo que yo tengo, te lo voy a dar porque yo así lo decido. O sea, cuando este versículo viene y el apóstol Pablo nos lo da a conocer, nos está diciendo cómo es que Dios nos introduce mediante una obra de adopción a su familia.
Pastor, ¿y qué tiene esto de importante para nosotros? Es que muchas veces ni siquiera entendemos el amor de Dios porque nos han dicho tantas veces, no hagas, no hagas, no hagas, que no logras entender la razón del por qué Dios te amó. Dios no te amó porque tú lo motivaste. El ser humano ama porque algo le hace sentir de la persona a quien ama. Dios no amó de esa manera, lo que me hace a mí entender que hay muchos tipos de amor. Hay un amor donde la psicología lo plasma de tal forma. Hay un amor donde hay personas que lo plasman de tal o X forma. Pero ¿cuál es el amor que a ti Dios te entregó a través de Cristo Jesús? Fue el amor que no concibe su esencia en lo que el otro es o hace, sino en quien es, por tanto es quien lo da. Dios es amor, por ende, Él es el que da el significado de la palabra amar. Cuando Dios nos ama, no lo hace porque Él en nosotros ve alguna retribución. Él lo hace porque Él amó su voluntad. Aquí dice que Él nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos. O sea, ¿por qué Dios te escoge como hijo? Dios te adopta como su hijo. Porque Él quiso. Esto tiene que desarticular muchos sistemas de pensamiento en nosotros que nos hace creer que fuimos amados por lo que nosotros hacemos y no por quien es Dios. Eso debe darte paz si tú estás viendo esto. Porque tú tienes que entender que el amor de Dios, la adopción, no fue porque hicieras nada, ni porque vayas a hacer, ni porque no vayas a hacer. Es porque Él quiso hacerlo. Puro afecto de su voluntad. La Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, por gracia tú eres salvo, por medio de la fe. Esto no es producto de tu esfuerzo, porque es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es uno de los versículos que tú deberías comprender a totalidad, porque la razón del por qué Dios te salvó es porque Él quiso hacerlo. Te adopta como su hijo porque Él quiso hacerlo, pero te salva a través del medio de la gracia. Una obra de gracia que ocurre mediante una fe que proviene de Dios mismo, no de nosotros. Por eso dice por gracia, y la palabra gracia en el original griego viene del griego 5485, que quiere decir charis. Voy a leerte aquí textualmente su significado. Aquí dice que gracia, entre comillas o paréntesis, como una obra gratificante, de manera o acción. Presta atención aquí, es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Cuando Dios pensó, ¿cómo los salvo? Bueno, los voy a salvar porque hacen cosas mediante obras. Dios dijo, no. Voy a crear un concepto, voy a crear una acción que se llama gracia. Los voy a salvar por gracia. Y la gracia es una influencia de Dios. Y mira lo que quiere decir la palabra influencia. Se refiere al efecto o poder que tiene una persona, cosa o idea sobre otra. Implica una capacidad de producir un impacto o provocar un cambio en el comportamiento, en las acciones o las creencias de alguien. Entonces, cuando Dios idea la palabra gracia, conjuntamente con su significado, dice, así es que yo los puedo salvar a ellos. Porque ellos por sí mismos no pueden producir el bien, por cuanto todos pecaron y están contaminados del mal. Entonces ellos necesitan la gracia en sus corazones para que ellos puedan al final ser influenciados por mí, que ese es el efecto que tiene la influencia de provocar un cambio, porque altera tu sistema y hace que tus decisiones sean basadas por lo que Él puede hacer. Dígase el ente que influencia. En este caso, el ente que influencia es la gracia divina sobre tu corazón. Si tú no entiendes esto, tú nunca podrás vencer el pecado. Siempre el pecado va a vencer sobre ti. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:14. Quiero que le prestes atención a lo que te estoy diciendo porque quizás no has vencido. Justamente porque no entiendes que debes hacerlo a través de la gracia y no a través de tu propio esfuerzo. A muchos de nosotros nos enseñan a esforzarnos, pero a muy poco nos enseñan el poder de la gracia. Porque la gracia se revela para aquellos hijos adoptados.
Y la relación de Dios a través de la gracia con sus hijos es una relación a través del amor. Y eso tienes que entenderlo. Y pídele a Dios en este momento que puedas meterte en lo que te estoy diciendo, para que puedas experimentar libertad en esas áreas de tu corazón que tú no has podido vivir la libertad de Cristo. Hay cosas que todavía nos gobiernan, hay cosas que te gobiernan. Probablemente es porque no has podido ver esa situación, esa conducta, ese carácter bajo una operación de la influencia de la gracia divina. Mira lo que dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está afirmando algo. Pablo te está diciendo, el pecado no va a gobernarte, porque eso es lo que quiere decir la palabra enseñorear. No se enseñoreará, o sea, no va a tener gobierno sobre ti, no va a poder decidir sobre tu voluntad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, que es esa influencia sobre tu corazón, es el poder al que tienes que apelar para tu poder, primero y antes que todo, conocer a Dios. Porque si conoces a Dios, podrás entender cómo realmente vivir bajo una atmósfera de gracia. La ley, la religión te enseña a trabajar para Dios. La gracia te enseña a vivir en Él. Y son dos conceptos totalmente diferentes. A muchos de nosotros nos enseñaron el tema de la recompensa. Yo hago algo y si yo hago algo, me recompensas. Y si me recompensas, yo me siento bien. Dios no te recompensó por lo que tú pudieras hacer. A mí no me recompensó por lo que yo hiciera o por lo que podía hacer. No es la recompensa lo que motivó la gracia de Dios, sino el poder de Dios habitar en ti y hacerte vivir lo que Él dice para tu propia plenitud, para tu propio bienestar. Entonces, fíjate que Pablo le recuerda a los romanos y le dice, ustedes tienen que entender que el pecado no va a gobernarlos a ustedes porque ya ustedes no están bajo la ley. La ley no podía salvar al hombre. Qué impresionante, ¿no? La forma en que Dios, desde Génesis hasta Juan, va llevando a la humanidad para que se dé cuenta lo incapaz e ineficaz que es de buscar una transformación por sus propios medios. El hombre no busca agradar a Dios, no puede hacerlo por sus propios esfuerzos. O sea, tu corazón de manera natural no va a decir, ay, yo quiero a Dios hoy, no. Cada vez que tu corazón dice, ay Señor, es porque hay una gracia entregada sobre tu corazón que va a influenciarte para que puedas mirar a Dios como la opción de tu vida, para que puedas amar a Dios, para que puedas querer hacer cosas que agraden al Señor. Entonces, es importante que entiendas esto, porque cuando yo me encontré con la obra de la gracia en mi propia vida, fue difícil al principio de yo entender que la gracia de Dios era suficiente para mí. A veces yo me latigaba, a veces me golpeaba, porque cuando tú tienes un problema en el carácter, porque uno viene creciendo con palabras que te marcan. Yo crecí con palabras que me marcaron, muchas palabras. Yo recuerdo una vez que yo de adolescente jugaba, me gustaba mucho el voleibol. Y yo me escapaba para las canchas a jugar voleibol. Hubo una vez que se me olvidó y yo jugué, llegué súper tarde a la casa. Yo no sé usted, pero todo hijo de latino, Dios mío, ha experimentado una golpiza de esas donde tu mamá o tu papá te zarandeó lo suficiente que te doliera el alma. Ese día yo recuerdo que alguien, no sé quién fue, al yo llegar a la casa tarde, como a las 8 de la noche, y siendo una adolescente, alguien me marcó con una palabra y dijo, tú vas a matar a tu mamá. Ese tipo de palabras marcan. Yo fui muy marcada por las palabras. Por ende, cuando yo vine al Señor, me era muy difícil creer que Dios simplemente me había escogido porque Él quería. Mi mente constantemente me descalificaba y decía, no, es verdad que la Biblia dice que tú fuiste salvada por gracia, pero
tú tienes que hacer obras, tú tienes que hacer cosas. Y era como una cinta, era como un CD que tenía en mi cerebro donde yo creía realmente que Dios me amaba un poquito más por lo que yo pudiera hacer. Cuando yo entendí que en mí no había algo que motivara a Dios, pero aún así Él escogió amarme, cuando yo lo comprendí, yo empecé a ver cambio en mi vida. Yo empecé a ver que mi mente iba cada vez más rápido a confiar en Él. Empecé a darme cuenta que yo no necesitaba comprarme cosas para que la gente me aceptara, que yo no necesitaba verme de tal o cual manera para que Dios me amara. Y empecé a darme cuenta del tipo de amor que Dios me daba versus el tipo de amor que mi mente distorsionaba, buscaba y le ponía nombre de amor. A través de la gracia aprendí a ser aceptada en el amado. Entendí que yo no era perfecta, tampoco tenía que serlo, porque el amor de Dios no estaba fundamentado en obras, sino en Él. Eso me ayudó a ir aprendiendo con calma a ver qué era la obra que Dios estaba trabajando en mí como su hija. Dios no nos trabaja todo en un solo momento, no. Tienes que tener paciencia contigo. En esta obra donde tú eres hija de Dios, que la comienzas cuando aceptas a Cristo como tu Salvador por la fe y tú eres adoptado, como dice la palabra del Señor en Efesios 1:5, por el puro afecto de su voluntad. Tú comienzas un viaje hacia la santificación. Tú comienzas un viaje para conocer a Dios. Y debería ese viaje ser lo suficientemente apasionado para ti, que en vez de desanimarte, realmente te anime. Pero muchas veces esto no es así porque no nos enseñan que somos amados por gracia. Entonces el chip de nuestro cerebro no procesa cuando caemos de manera adecuada y siempre vivimos golpeando nuestro pecho diciendo somos malos, no merecemos. Si bien es cierto somos malos, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no menos cierto es que para Dios, una vez Él nos introduce a su familia por medio de la adopción, y ese es el próximo video que voy a hacer, ¿por qué fuimos adoptados? ¿Qué significa la adopción desde el Imperio Romano? ¿Cómo te afectó la adopción para bien? O sea, ¿cuáles son tus privilegios? ¿Cuáles son tus derechos por haber sido adoptada hija de Dios? O sea, ¿qué tiene esto que ver contigo en el ahora en el que tú estás? ¿Qué te aporta para la forma en que tu mente, en que tus pensamientos conciben las bendiciones que Dios quiere entregarte? Pero tienes que entender que si primero no conoces la gracia de Dios y te preguntas al final de este video, ¿yo fui salvada por gracia o fui salvada por gracia y por obras? ¿A mí me salvó Dios porque yo hago cosas o me salvó porque Él hizo a través de Cristo Jesús lo que yo necesitaba? Si tú no sabes responder esto con una claridad, es probable que la razón del problema que tienes para vivir una vida en abundancia, una genuina transformación que vaya creciendo, es justamente porque tú todavía no has nacido de nuevo. Solo los que han nacido de nuevo pueden experimentar la realidad de la influencia de la gracia divina en tu vida. Si tú no entiendes lo que significa nacer de nuevo, de la familia de Dios, si no sabes lo que conlleva el que Dios te diga, tú eres mi hijo, que esto lo que busca es que entiendas que la misma naturaleza que había en Cristo Jesús a ti se te otorgó. Eso habla de una naturaleza divina que va creciendo a medida que tú vas comprendiendo su palabra, y esto va produciendo una obra de creatividad en tu interior que te lleva primero a transformar tu propia mente. Esa mente natural comienza a desaparecer a raíz que la mente de Cristo es revelada, y solo vivimos la realidad a través de la mente de Cristo cuando la obra de gracia se nos revela, porque que hay una lucha entre nosotros. Por eso es que Pablo dice, cuando en el capítulo 12 el apóstol Pablo está siendo enfrentado y confrontado porque su ministerio está siendo descalificado por un grupo de personas, Pablo comienza a jactarse. Y fíjate cómo comienza este capítulo, que voy a leerte un poquito para que te des cuenta cómo el Señor Jesucristo a Pablo le dice, oye, cálmate. Fíjense cómo comienza la segunda epístola de los Corintios, que es a donde el Señor Jesucristo le dice a Pablo, bástate mi gracia.
O sea, solo la gracia del Señor te basta para vencer. No necesitas más nada, porque su influencia es esa operación que cambia tus pensamientos, que hace que tú decidas lo que Él quiere que decidas, que te hace pensar lo que Él quiere que pienses. Por eso es que toda gloria tiene que ser dada a Él, porque es que tú vas a experimentar una transformación mediante la obra de la gracia. Y entenderás que no fue porque tú pudiste hacerlo. Y seguramente tu mente, como la mía en muchos momentos, decía, no, es que yo tengo que aportar nada. No, es que la gracia es la que aporta. Para que todo sea por Él, para Él. Como dice la misma palabra, todo es por Cristo y para Cristo. Entonces, si no entiendes eso, no experimentas su vida. No la vas a experimentar, vas a estar atada por el cordoncito de la religión, de la ley que te dicen haz, pero cuando faltas a uno de esos puntos, ya tú te haces culpable a todos porque tú estás dependiendo de tu fuerza. Esta enseñanza es para que hoy te rindas y le digas a Dios, quizás yo no he sabido cómo mirar una obra de gracia genuina en mi vida y por eso estoy constantemente sintiéndome culpable, no experimento tu perdón realmente porque me descalifico. Porque creo que la balanza entre Dios y el hombre es las obras de la ley. Y ninguno podrá ser salvo por las obras de la ley. Porque no hay alguien que pueda cumplir todo lo que la ley demandaba para salvación. Por eso es que cuando Cristo viene, introduce la palabra de que Él es la plenitud de la gracia y que de Él tomamos todo, gracia sobre gracia. Fíjate cómo el apóstol Pablo, ante una situación de debilidad, que ahí es donde la gracia te hace crecer, ahí es donde la gracia viene sobre ti y apuesta a tu transformación. Yo deseo con todo mi corazón en este momento que tus ojos puedan ser alumbrados y que puedas experimentar en tu propio entendimiento el amor de Dios a través de la obra de gracia. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando está siendo expuesto y un grupo de personas duda de su ministerio, duda de que él fue el apóstol, duda de él dice lo siguiente, déjame beber un poquito de café acá. Fíjate que en 2 de Corintios, desde el capítulo 12, él comienza diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, dice él, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios es quien lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal, si en cuerpo o fuera del cuerpo, él vuelve y repite, no lo sé. El verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué pasó en él? Que él tuvo que entender que no podía gloriarse de aquel hombre que había ido al tercer cielo, había visto revelaciones que al hombre no le había sido dada para mencionar. El tipo dice, espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué yo estoy viendo? ¿Por qué yo llegué aquí? Y esas revelaciones, aquí dice el apóstol, en el verso 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego él dice, en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. A veces no sabemos lidiar con los aguijones porque queremos hacerlo desde nuestra propia fuerza. Y es justamente donde nos hacemos muchas veces autosuficientes. A veces queremos salir nosotros mismos de huecos donde Dios nos ha colocado porque somos orgullosos. A veces queremos depender de nuestra propia fuerza para salir de nuestro propio sistema de perfección, de nuestras exigencias. Y queremos satisfacer las propias exigencias para luego decir, no, es que yo me metí con Dios, es que yo oré, es que yo ayuné, es que yo me separé, es que yo pagué un precio. Mire, yo le voy a decir algo. Por lo menos yo nunca he podido pagar ningún precio de nada, porque cada vez que intento me caigo. O sea, no hay fuerza en mí para pagar precio.
ante lo que significa la cruz de Cristo, no, la gracia de Cristo no. O sea, por eso fue que el apóstol Pablo aquí, ante lo que vivió y lo que experimentó y la grandeza de sus revelaciones, él dice que Dios en Cristo le dice: yo te pido que me quites este aguijón. Y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego usted ve que ya Pablo no le pide al Señor que le quite el aguijón, sino él dice: ya me voy a empezar a gloriar de mis debilidades, porque las debilidades iban a lograr que reposara, se quedara, se detuviera el poder de Dios sobre su vida, para él poder glorificar a Cristo a través de una obra de gracia. Eso es algo que no tiene comparación. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender cuando la gracia se nos viene a revelar es que la gracia no necesita la ayuda del hombre. Y esto para el hombre que ha aprendido a salvarse según sus acciones. Hay personas que están diciendo: no, pero hay que hacer algo. Si usted no depende completamente de Dios para salvación, usted va a depender, aunque sea 1%, de su propia fuerza. Y si usted depende de lo que usted es capaz de hacer, entonces ya no es una obra de gracia. Porque dice la misma Biblia que aquel que se le contrata y se le coloca para trabajar y luego se le paga el salario no se le cuenta como una gracia, sino simplemente como un salario. Entonces, o entiendes que eres salvado por una obra de gracia, o lo entiendes así, o nunca experimentarás la transformación que nace de Dios. ¿Sabes por qué a veces no podemos lidiar con esas áreas en nuestra vida que nos gobiernan, que nos hacen a veces ser amargados, resentidos, duros, implacables, inflexibles, desconfiados? Porque no hemos experimentado la gracia. Siempre estamos viendo la maldad en el otro, el mal, que no entendemos lo que la obra de gracia hizo sobre nosotros primeramente. Entonces, cada vez que vas a entender, que vas a enfrentarte, que te vas a exponer a una situación de debilidad, ¿quién tiene que venir a ayudarte? No es tu propia fuerza, no es tu autosuficiencia, es la gracia. Mira lo que dice el libro de Efesios en el verso 2, 8, 9. Porque por gracias sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El golpe al ego del hombre fue la gracia. El golpe más grande que Dios le pudo dar al ego del hombre fue salvarlo sin pedirle ni siquiera ayuda para lograr su salvación. O sea, Dios te salvó y no necesitó de ti para hacerlo. Eso es algo que golpea el ego, porque el hombre busca hacerle creer a Dios que puede salvarse por sí mismo, que puede ser bueno de una u otra manera, y el ser humano no puede por sí mismo hacer nada, al menos que no sea una obra de gracia. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es: ¿realmente yo he visto la gracia como lo que la gracia es? ¿O me enseñaron que la gracia era una licencia para pecar? Te voy a decir algo que muy personalmente creo. Hay muchas personas que en estos momentos han visto la gracia de una forma tan distorsionada que se atrevieron a creer que la gracia es licencia para pecar. Aquel que entiende la gracia divina realmente camina en pos de una genuina santidad, porque sabe que el poder que reposa sobre él es tan grande que lo va a llevar a agradar a Dios por lo que Dios quiere, por lo que Dios es y por lo que Dios mismo exige, no por lo que el hombre es capaz de hacer. Si esto no se entra en nuestro sistema, nuestra mente no va a cambiar. Nuestro sistema de pensamiento no van a cambiar. Nuestras ideas para concebir las cosas no van a provenir de la mente de Cristo, sino de nuestra esencia contaminada, queriendo agradar a Dios por sus propios méritos. Alguien que yo conozco diría la meritocracia. Generalmente el orgullo es quien alimenta la meritocracia. Cada vez que usted siente que usted puede, es que todavía usted no ha visto la realidad de la gracia sobre usted. Y hay personas que en estos momentos están sufriendo mucho porque no han rendido su voluntad a la gracia, sino que creen que todavía con su oración pueden hacerlo, con su esfuerzo pueden hacerlo.
y cada vez se están cayendo en un hoyo más profundo. Pero ese hoyo es el que te va a hacer saber que todavía no te has rendido. Solo cuando te rindes por completo y le dices al Señor, yo no puedo lidiar con esto. Ahí es donde va a venir la Biblia. Ahí es donde va a venir la voz de Jesús a decirte, entonces bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ahí vas a aprender en verdad lo que significa humildad. La gracia es una de las formas más fuertes, diría yo, más reales, más prácticas de Dios enseñar la humildad al ser humano. Cada vez que yo pienso en que Dios me salvó por gracia, tengo que bajar la cabeza y decir, realmente lo hiciste tú. Y para eso se requiere humildad. La gracia te enseña a ser humilde. Pero cuando no hemos entendido esto, a veces tenemos un orgullo sapiensal muy interno que nos hace creernos, no, yo puedo ser bueno guardando la ley. No, mi voluntad. Hay que ponerle intención a la voluntad. El hombre no puede hacer el bien. No puede. Dice la Biblia que ni quiere ni puede. Entonces, cada vez que tú quieras hacer el bien, tienes que saber que fue una obra de gracia que te influenció, porque Dios mismo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es una obra de gracia. Vamos a Isaías 61 para que veas algo que a mí particularmente me permite deleitarme en la obra del amor de Dios sobre mi vida. Y quiero que de verdad lo puedas mirar en tu vida. Aquí dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Aleluya. Aquí dice que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad. El año de la buena voluntad es justamente el año de gracia. Fue cuando Cristo dijo: yo me voy a entregar por ellos y yo los voy a salvar. ¿Y por qué lo voy a hacer? De pura gracia, porque quiero hacerlo. Por eso Jesús dice: mi vida, yo soy el que la pongo, nadie me la arrebata, nadie me la quita, yo la entrego. Eso es una obra de la gracia. Entonces, la buena voluntad de Dios para ti fue la gracia divina, que te puede hacer descansar en lo que Él es capaz de lograr en ti. ¿Cuántas veces tus incapacidades la has lidiado desde la gracia o la has lidiado desde tu esfuerzo? ¿Qué tiene que pasar para que te rindas por completo? Yo tuve que llorar para aceptar la gracia. Yo me di cuenta que algo dentro de mí por años quería cultivar la idea de que podía agradar a Dios. Y no fue hasta que Jesús me visitó que yo logré entender lo que era la plenitud de la gracia. Cuando Él me iluminó para poder mirar lo que significaba justamente ser adoptado hijo de Él por una obra de gracia, entender por qué el pecado no se iba a enseñorear sobre mí, porque ya yo no estaba bajo la ley, lo que eso significa en la práctica de mi vida. O sea que mi cuerpo, la ley del pecado ya no responde, porque la gracia muchas veces es la que le dice: detente, ya no va a pecar. No yo, la gracia que mora en mí. Eso es lo que decía Pablo. Eso fue lo que Cristo le dijo: mira, bástate mi gracia. Esa gracia que mora en mí es la que hace, y es la que mora en ti, es la que va a hacerte más que vencedor. Entonces deja de creer que por tus fuerzas puedes lograrlo. Deja de decirle a Dios: yo me entrego. No, dile: Señor, que tu gracia sea para mí una fuente de luz diaria. Déjame abrazarme de ella para depender de ti en esas áreas que no puedo, en esas áreas, en esas miserias, en esas carencias, en esas incapacidades. Necesitamos su gracia. Estamos en la era de la influencia. Estamos en la era donde un solo video puede llevarte a ti a comprar una marca. ¿Cuántas personas en este momento, por justamente no entender la influencia o lo que la influencia de Dios es sobre nuestras vidas,
no alcanzan a mirarse desde lo que Dios es capaz de hacer por ellos y para ellos. Recuerda lo que te acabo de decir. Un solo video influencia tu mente. ¿Te imaginas tú lo que es Cristo mismo en tu corazón, cambiando tu forma de pensar, transformando tus acciones, tu conducta? ¿Te puedes imaginar lo que es Cristo enseñándote a tomar decisiones? Porque tienes su mente, porque eso fue lo que la gracia de Dios te otorgó y te dio. Entonces, a partir de ahora, cuando ya no puedas más, su gracia, pero en cada una de esas áreas de tu vida donde tú no has vencido, ¿por qué no le dices ahora, Señor, quizás yo no he podido vencer sobre esta lengua que me controla, sobre este problemón con las emociones, porque estoy tratando por mí mismo de gobernarla y al final me gobiernan ellas? Quizás es porque yo no lo he hecho desde la gracia. Ayúdame, Señor, a entender cómo la gracia puede operar en todos los aspectos de mi vida. Dile al Señor, dile, revélame tu gracia como hijo, revélame tu gracia como ministro, revélame tu gracia como hermano, como padre. Dile a Dios que te reveles la gracia que hay para ti en todos los aspectos de tu vida, aún si eres empresario, si eres empresaria. Dile, Señor, déjame ver qué gracia me has dado, porque hay una medida de gracia para que tú puedas vivir. Y quiero que sepas algo, cuando empiezas a mirar la gracia desde esta óptica, realmente ya no vives bajo un sistema de afán, bajo un sistema de aprobación. Ya tu bienestar no depende de lo que la gente te da o de lo que tú quieres que la gente te dé, porque todos tus estándares y tus escalas de valores cambian. O sea, aprendes a vivir, haces la paz con lo que Dios permite. No pones tu intención ni tus deseos en aquellas cosas que parecen que te van a dar bienestar, pero que luego realmente no te lo dan. O sea, la gracia es una puerta que te permite entrar para que veas con una claridad aquellas cosas que sí tienen valor y aquellas cosas que no tienen valor. Muchísimas bendiciones del Señor. Espero que este video que tiene que ver, o esta enseñanza que tiene que ver con la gracia divina, a ti comience a abrirte los ojos. En lo adelante podrás alcanzar a mirar todos aquellos aspectos de tu vida en donde la gracia va a venir a operar sobre ti para hacerte más que vencedor en Cristo Jesús. Así que muchísimas bendiciones y espero que entiendas ahora qué significa por gracia eres salva o eres salvo. Bendiciones del Señor.